Muchas gracias por esta amable presentación. Entendí mucho, pero hablo de mis logros. Me da mucho gusto estar aquí. Me encanta dedicar tiempo con los oncólogos, con los genetistas y quienes ven la genética del cáncer. Entonces, este es el grupo perfecto para venirme a dirigir. De lo que voy a hablar hoy es darles la historia de dónde está la genética del cáncer, hacia dónde ha evolucionado en los últimos años y qué es lo que ha cambiado mucho en los últimos años y dónde creo que se va a dirigir nuestro campo. Simplemente quiero hablar un poquito de Fox Chase en caso de que nunca hayan escuchado de nosotros, pero Fox Chase es el centro oncológico más antiguo de los Estados Unidos. De hecho, uno de los primeros hospitales oncológicos en el mundo. Al principio nos llamaban el Hospital Oncológico Americano, con 2 laboratorios, y luego cambiamos el nombre y evolucionamos a ser un hospital oncológico. Actualmente somos uno de los 69 institutos oncológicos nacionales en Estados Unidos y vemos un amplio rango de cánceres, incluyendo tumores líquidos, sólidos, y también somos uno de los miembros fundadores de la red de cáncer integral de hospitales oncológicos. O sea, somos los grupos que ayudamos a generar las guías en Estados Unidos para generar las recomendaciones para la atención oncológica, y yo soy parte de esos grupos, quienes generamos las guías también para la genética del cáncer en Estados Unidos. Un departamento de Fox Chase es el grupo que es el del programa de evaluación de riesgos, que es un programa de evaluación de riesgos familiares fundado en 1989 por la señora que está en la parte superior izquierda, Mary Daly, que sigue siendo mi jefa después de 30 años allí en Fox Chase. Tenemos también una base de datos epidemiológica y de muestras que hemos acumulado en los años, y siempre buscamos nuevas ideas. Tenemos también nuevos biomuestras y también portadores probados de mutaciones. Y pues nosotros, como ven ustedes, estudiamos varios casos, que es lo que hace que mi trabajo sea divertido. O sea, nosotros vemos desde los fundamentos BRCA1-2, el síndrome de Lynch, poliposis juvenil y también diferentes síndromes extraños, HOC-DUB, por ejemplo, y como llevamos mucho tiempo acá, pues entonces nos mandan casos de referencia de la parte este de Estados Unidos. Ahora, de lo que voy a hablar hoy, nuevamente, es una historia breve de la genética del cáncer, en donde me parece que está el campo y hacia dónde se dirige. Un poquito de historia. Quizá todos aquí sepan que, de hecho, fue en el siglo XIX que Albert Scott Worthing, que era un patólogo en la Universidad de Michigan, fue quien empezó a describir familias con cáncer hereditario, y fue la costurera que trabajaba con su familia a quien estudió, porque ella hablaba de sus familiares que se estaban muriendo de cáncer. Esta era su familia. Circulé en color para que vean ustedes a la familia, pero la verdad es una familia muy loca, con mucho cáncer uterino, intestinal, de estómago. Entonces esto pues le dio a la clave el doctor de que había algo aquí anormal, y entonces esto y lo hizo pensar en la genética hereditaria. El campo estuvo muy tranquilo durante muchos años, hasta los 60, cuando salió Henry Lynch. Estoy seguro que han escuchado a Henry Lynch, porque ahora hay un síndrome que se llama como él, el síndrome de Lynch. Entonces Lynch empezó su trabajo inmediatamente que se graduó en los 60, y lo que Lynch empezó a interesarse fue en el trabajo previo de Worthing, y algo que hizo es que se interesó en esa primera familia que le llamaron familia G. Entonces empezó a buscar a los miembros de esa familia y recabó a mucha gente. O sea, hizo una reunión enorme en Michigan de esa familia en los 70 para poder ponerse en contacto con más de 600 miembros de la familia, y entonces publicó una genealogía enorme de esas familias para describir lo que él había visto, y que claramente era un síndrome hereditario, aun cuando en aquella época no se sabía qué genes eran los que ocasionaban esos cánceres. Entonces, el campo de los
60, cuando se empezó a reconocer a estas familias y empezaron a conjuntarse genealogías de familias, evolucionó hasta que llegó el diagnóstico molecular que empezó a mejorar. Entonces fue realmente en los 80 y en los 90, como saben ustedes, que los diagnósticos moleculares despegaron. Tuvimos avances en análisis de ligamientos, también en puntajes para vincular genes con cromosomas, plazo. El PCR fue una gran evolución en 1983 y junto con ello se empezaron a desarrollar grandes registros de familias con cáncer hereditarios. En Estados Unidos se financiaron 2 de estos registros, uno para cáncer de mama y otro colorectal, que siguen vivos hoy en día y que han ayudado mucho a este esfuerzo. Claro, también la clonación posicional de BRCA1 por Mickey en 1995, que inició toda la tradición de lo que hacemos hoy. Sigue siendo sorprendente que desde que Mickey clonó este gen, BRCA1 realmente se empezó a probar en menos de un año, y un año después ya estábamos haciendo pruebas también para BRCA2. Entonces este campo realmente avanzó rápidamente en la clínica. Las pruebas genéticas comerciales, como sabemos, para BRCA1 y BRCA2 llegaron a una curva interesante cuando Myriad empezó a unirse a este esfuerzo y colocó patentes en estos genes. Algunos dicen que ayudaron a mantener el campo en control durante varios años, otros dicen pues que nada más enriquecieron porque no permitieron que otros hicieran pruebas, pero no importa cómo lo vean, Myriad fue uno de los primeros esfuerzos en estas pruebas genéticas en esos primeros 10 años, pero luego todo cambió. Ahora me voy a ir a la segunda parte de mi plática, que es ver qué pasó en estos años una vez que ya se tuvieron las pruebas clínicas y ya sabíamos que habían familias en alto riesgo. Este periodo es de 1990 hasta más o menos el año 2013-2014, en donde nos concentramos en los síndromes, la era de los síndromes en nuestra práctica. Ese fue un momento y sigue siendo un momento, no quiere decir que ya pasó, pero es un momento en donde realmente nos concentramos en familias de alto riesgo. Estas genealogías, como les presento para BRCA1 y BRCA2, como dije, es el pan de todos los días, de lo que nosotros buscamos cuando queremos encontrar familias de alto riesgo. En los 90 hasta el año 2000, entonces, muchos hospitales, muchas organizaciones desarrollaron estos grandes registros de familias que estaban en alto riesgo. Se establecieron criterios como el de Ámsterdam, el Champert, las guías en SSN y también modelos de cómputo para ayudarnos a poder predecir si veíamos unas características de alto riesgo, si estas familias realmente tenían mutaciones o no. BRCA-Pro, Klaus, MMR-PREO, bueno, toda la gente de la sala los conoce, por lo menos los que tengan mi edad saben que se empezaron a utilizar estos paneles. Entonces, nuestro modelo salió tratando de informar a los oncólogos de cuáles eran los pacientes de alto riesgo, para que nos mandaran a esos pacientes de alto riesgo para ver si ellos encajaban en nuestros modelos, en nuestros criterios, y luego hacíamos pruebas genéticas dirigidas. La verdad fue un momento muy emocionante porque empezamos a poder identificar a la gente de alto riesgo y poderles dar orientación. En la era de los síndromes tenemos síndromes muy comunes como BRCA1, BRCA2, el síndrome de Lynch. Sabíamos que íbamos a ver con frecuencia estos síndromes, los empezamos a buscar y los encontramos fácilmente. Había otros menos comunes como el Carney o Peutz-Jeghers o Birt-Hogg-Dubh o von Hippel-Lindau. Todos estos no los encontrábamos tan fácil, pero bueno, sabíamos que existían. Y luego otros mucho menos comunes como Carney Triad, Birt-Hogg-Dubh. Bueno, pues estos, incluso cuando estaba yo en capacitación, estos síndromes no se veían tanto, pero por lo menos sabíamos que existían, y si encontraba a alguien con oncocitomas bilaterales, pues entonces sabía que eso podría ser Birt-Hogg-Dubh, y por lo menos empezaron a salir las pruebas genéticas para poderlos detectar. La manera en que yo veo la forma a los que podemos identificar bien tipos muy claros. Ojalá que todos reconozcan este monte, esta montaña o este volcán que es de esta área, no me acuerdo el nombre, pero empieza con T.
el volcán que empieza a romper. Pero bueno, lo que empezamos a aprender hacia donde se dirigió el campo, como les diré, es la base del volcán, en donde ahora empezamos a entender más. Y en la base del volcán son los genes de bajo riesgo, baja penetrancia, que quizás representen una mayor porción de los cánceres hereditarios, pero nuestra sofisticación para estas pruebas todavía es pequeña. Todavía no somos muy sofisticados para poder manejar bien esos pacientes que tienen genes de bajo riesgo, de baja penetrancia. Ahí todavía seguimos aprendiendo. Nuestra experiencia más bien estaba en la cima del monte o del volcán. Este es un ejemplo excelente, el síndrome de Lynch de este modelo. Esta es nuestra gráfica de pastel en 1995 de cáncer colorectal hereditario. El síndrome de Lynch es la parte amarilla, 3 de 100 personas lo tenían. Teníamos otros pedacitos ahí en la parte superior. Los familiares en verde está por debajo. Sabíamos que había algunos cánceres en familias, pero no teníamos genes que lo pudieran explicar. Y luego teníamos la parte roja grande, en donde la gente pues le daba cáncer de páncreas o de colon aleatoriamente y no sabíamos por qué. Ahora lo que les voy a contar es que con mayor diagnóstico molecular y descubrimiento de genes empezamos a entender ese componente familiar y que está compuesto por genes de penetrancia como heterocigotos, también el I1307K, una variante de APC. Cada vez hay mayor evidencia que BRCA1 y 2 quizá también funcionen como riesgos de penetrancia moderado para cáncer colorectal. Entonces esto es lo que hemos empezado a comprender más. Y también genes de penetrancia moderada y baja y quizá otros riesgos ambientales son los que contribuyen a esta parte del pastel. Nada es esporádico, todo tiene una explicación una vez que podemos entenderlo. El síndrome de Lynch fue nuestro modelo, pero como, no quiero que vean toda la lámina, pero muestro esta lámina para que vean que aun cuando tenemos ya buenos criterios y sabemos que tenemos que hacer algunas cosas, el problema es que nada más lo verde de hasta arriba es una guía que realmente tiene evidencia que la respalde. Lo difícil de lo que nosotros hacemos día a día en nuestra clínica al ver a pacientes de alto riesgo, lo difícil es que mucho de lo que recomendamos nada más se basa en recomendaciones de expertos, pero no se basa en evidencia de alto nivel, y esto es algo que nos frustra de lo que hacemos en la genética, que sí, es bien difícil poder hacer estudios controlados aleatorizados en pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer. Mucho de lo que hacemos entonces, como les digo, no se basa en evidencia de alto grado, sino nada más en la observación y se basa en datos retrospectivos. Fue la expansión. Cuando mostré esa gráfica de pastel, vieron ustedes que conforme entendimos más los diagnósticos moleculares, las partes del pastel empezaron a crecer cada vez más y nuestras pruebas moleculares, cada laboratorio empezó a desarrollar cada vez más pruebas moleculares para dirigirse a esos genes. Pero como trató de mostrar aquí en el cuadro de la derecha, lo que cada vez fue más oneroso fue que en 1996 y 97 era fácil probar cáncer de mama hereditario porque había BRCA1, pero luego BRCA1 y BRCA2, aunque se usó la misma prueba, pero luego en los 2000 se agregaron otras cosas, como las pruebas LRP, la BRAT, y Mayer cobraba estas pruebas por separado. Luego en el 2010 salieron las pruebas CHEK2 y en el año 2012 PALB2 y ATM. Entonces de repente vean que todos los genes que sabíamos que eran parte de cáncer de mama y ovárico hereditarios, si habría que hacerle la prueba a alguien, pues entonces habría que estarlos trayendo varias veces, 5 o 6 veces a la clínica para hacerles miles de pruebas, y eso es una gran carga para los pacientes. Lo que encontramos entonces en Estados Unidos era de que, especialmente debido a la carga de tener que hacer varias visitas para varias pruebas genéticas, veíamos que las pruebas genéticas se estaban utilizando nada más por la gente que tenía buenos seguros o gente de alto nivel económico. Entonces pues estábamos creando una gran disparidad en la salud, porque nada más le estábamos dando el servicio a aquellos que tenían dinero o que tenían buenos seguros, y eso fue un gran problema. Y bueno, todo empezó a cambiar muchísimo de repente en septiembre del año 2013.
y eso es de lo que voy a hablar el resto del tiempo, que Myriad desarrolló una nueva prueba que fue en el contexto de secuenciación de siguiente generación, cuando de repente el hacer varios paneles de pruebas se convirtió en algo muy rápido, muy fácil, muy confiable. Entonces Myriad sacó esta prueba Magus de 25 genes, ojalá que vean abajo, pero lo que esta prueba cubre es riesgos, genes de riesgo hereditarios para diferentes cánceres, colorectal, pancreático, endometrial. Todos los pacientes entonces podrían recibir esta prueba de varios genes. Voy a mostrarles algunos aspectos positivos y negativos, pero ya sea una prueba una sola vez. Podríamos entonces ver los riesgos de diferentes genes en una sola prueba. Voy a hablar de esto en un segundito, pero este abordaje, aun cuando hubo una resistencia en los primeros 6 y 12 meses, este abordaje, la verdad, empezó a evolucionar en lo que ahora es el estándar de tratamiento en Estados Unidos. Hay datos que demuestran que quizás 75% de las pruebas que se hacen en Estados Unidos ahora por clínicas de genética del cáncer son una de estas pruebas de paneles. Gracias a Dios ya no tiene la patente Myriad y ahora se puede, otras muchas empresas pueden hacer estas pruebas, o sea, ya hay más competencia. Un punto importante antes de hablar demasiado de las pruebas con paneles y hacer pruebas de muchos genes a la vez, quiero resaltar aquí que aún identificar a la gente de acuerdo con síndromes de alto riesgo, aún eso está entre las mejores formas de identificar personas a quienes hacer las pruebas, y es porque entendemos más las familias y los riesgos de cáncer. Por eso tenemos mejores datos para manejar esos riesgos y el espectro de los riesgos. Tenemos los mejores datos sobre los riesgos de las familias, de los parientes, quimioprevención. Sabemos que estos son los pacientes que sabemos que se van a beneficiar más de este tipo de pruebas. Pero lo que quiero resaltar aquí en esta plática es que también estamos aprendiendo mucho más acerca de los riesgos en los últimos años al probar cada vez más genes, y eso pues va a cambiar nuestro campo mucho en el futuro. Estamos aprendiendo mucho más acerca del ambiente, de la interacción del gen con el ambiente, los riesgos asociados con los alelos hipofuncionales. Esto nos lleva al punto de BRCA, en donde estamos encontrando cada vez más portadores de BRCA en cáncer de colon que antes, porque ahora se está haciendo más prueba para colon con BRCA. También modificadores de los riesgos genéticos. Hay un gran consorcio que está estudiando los modificadores de riesgo, y luego también estudios de genotipo, fenotipo, para entender cada vez más cómo ciertas mutaciones en los genes pueden afectar el riesgo en comparación con otras mutaciones. Nuevamente entonces hemos evolucionado muy bien hasta la cima del monte. Hemos tenido ya 80 o 90% del conocimiento que necesitamos sobre la cima. Ahora el siguiente dominio será la base del volcán, la parte amarilla, o sea, los genes de penetrancia moderada, que muchos de estos paneles ya han incorporado, y a veces, ya sea que les guste o no, si mandan algo de esto obtendrán resultados de genes como MR11, que antes ni siquiera habíamos escuchado de ellos, pero hay que empezarlos a incorporar en la práctica para poderlos empezar a conocer. La parte 3, la era en la que estamos ahora, las pruebas con paneles. Este es un nuevo paradigma para nosotros. Lo que hemos visto en Estados Unidos desde el año 2013 es que las tasas del uso de pruebas con paneles para probar pacientes de alto riesgo se han ido al cielo. En Fox Chase somos parte de un gran estudio en colaboración que se llama Cogent, que saca datos que le da a la gente resultados genéticos por teléfono para que haya mayor acceso a los pacientes. Y lo que hemos encontrado es que a lo largo de los años del estudio, la adopción de las pruebas con paneles ha incrementado de 30% al principio del estudio, casi a 70% después del estudio. Entonces, los consejeros están utilizando más estos paneles porque es lógico para analizar a los pacientes. Al mismo tiempo, hemos visto que los aseguradores comerciales, Blue Shield, Aetna, por ejemplo, en Estados Unidos, estas aseguradoras que antes habían estado renuentes a pagar pruebas de alguien que tiene 25 genes, ahora se enfocan en 1 o 2 genes, como BRCA1, BRCA2, y se hace la prueba para síndrome de Lynch o para PC. Las aseguradoras están diciendo,
eso no es lógico, suena como pruebas experimentales y no queremos pagar pruebas experimentales. Entonces ahorita pues hay un debate ahí con los médicos y las aseguradoras. También ha habido grandes preocupaciones de que los pacientes no necesariamente a veces entienden las pruebas que se les hacen y no saben que a veces estas están dirigidas a las preguntas que les hicieron, que quizá puedan recibir información sobre una mutación en un gen que quizá no tenga nada que ver con su historial familiar. Y aun cuando eso no necesariamente suene como algo importante, cuando yo hablo con ello, cuando hablo de esto en la clínica una vez o dos al mes, es difícil hablar de esto con los pacientes y decirles, o sea, vinieron porque tienen cáncer de mama jóvenes y estoy ahí explicándoles que además tienen una mutación en un gen CSDH que las coloca en alto riesgo de desarrollar paragangliomas y ostacitomas, y ellos no lo entienden porque nadie en la familia ha tenido esa enfermedad. Entonces se preguntan, ¿por qué me está diciendo el doctor que tengo este riesgo? O sea, es difícil hablar de esto con ellos, pero algo más que ha mejorado y que estamos aprendiendo más de eso a medida de que tenemos mejores modelos de consejería en Estados Unidos para adaptarnos más a este abordaje en donde vamos a probar muchos genes en una sola vez, y lo que cada vez vemos más es que se está dando menos consejería desde el principio antes de mandar las pruebas, pero se está dando más consejería una vez que las pruebas se entregan, porque francamente mucha gente va a tener resultados negativos y no necesitan dedicar 3 horas para decirle algo a alguien que tiene un resultado negativo. Hay problemas en eso, no los voy a comentar, pero ese es el modelo que está evolucionando. ¿Por qué las pruebas con pares se están convirtiendo en el estándar de tratamiento? Pues porque muchos cánceres, muchos síndromes cada vez involucran a más genes. Entonces, si van a probar diferentes genes, hay que ver muchos genes a la vez, ¿no? Y también creo que todos estarán de acuerdo aquí en que hay muy pocas familias que encajan en un buen paquete en donde nada más parezca que tengan un solo síndrome. A veces hay familias que tienen 2 cánceres de mama, cáncer de páncreas, cáncer colorectal. Les voy a enseñar un ejemplo en donde ahí pues valdría mejor la pena probar varios genes en una sola vez y no nada más un gen. Y finalmente, para los médicos y los pacientes, el probar muchos genes a la vez pues ahorra tiempo, es más costo eficiente, y cuando les preguntamos a los pacientes qué quieren, ellos nada más quieren hacerse una sola prueba, no quieren estar regresando miles de veces, luego se hartan de estarme viendo tantas veces, o sea, quieren hacer una sola vez. Y también fácil ordenarlo, las empresas que hacen estas pruebas hacen que sea muy fácil ordenar todos los genes en una sola vez. Les voy a mostrar una familia de ejemplo de por qué esto creemos que es la mejor forma. Aquí tenemos una joven que vino en la flecha verde, no tenía cáncer ella, pero sí tenía pólipos en el colon, 32 años, esta era su familia, había tenido cáncer de mama, había un cáncer de colon, pero lo más notable es que había había vivido una tía de cáncer de mama a los 53 años. A los 53 años es raro que le dé ese cáncer, entonces le dije, hay que hacerle la prueba BRCA a tu tía, que tiene 53 años y con cáncer de mama. Esta es una joven con un pólipo sintomático, con historial. Entonces dije que venga acá y se le haga la prueba. Entonces pensábamos que éramos buenos médicos porque lo que encontramos es que el tío Charlie tenía mutación BRCA y dijimos, bueno, sabemos lo que estamos haciendo, encontramos el gen que se asocia con el riesgo de esta familia. Regresamos con la joven y le dijimos, ya conocemos el riesgo de tu familia, ¿por qué no te haces prueba de esa mutación? Entonces se le hizo la prueba y salió negativa y todo el mundo quedó muy contento. Entonces se fue de la clínica y no volvimos a oír de ella en 2 años, y de repente este otro tío en la familia fue con el médico y dijo, hágase la prueba de BRCA. Se hizo la prueba y salió negativo, pero el doctor fue inteligente y dijo, ¿sabes qué? Tienes muchos pólipos en colon, voy a mandar a hacer una prueba en panel porque quiero ver cuáles son tus riesgos. Entonces mandó a hacer las pruebas porque el otro hermano había tenido cáncer de páncreas y otros cánceres en la familia. A propósito, el hermano de la paciente
se le probó y tenía la mutación BRCA del T. Entonces le hicieron las pruebas, ahí está en la fecha verde, y en él encontramos que de hecho tenía una mutación PMS2, uno de los genes de la mutación del síndrome de Lynch, de lesión de los exones 1 y 10. Era una mutación clara en este gen que posiblemente explicara por qué tenía tantos pólipos y también un cáncer incipiente en uno de los pólipos. Y también de hecho tenía una variante en el gen CHEK2 en el cual hay debate de la variante I57T. A veces creen que se asocia con cáncer de colon, de páncreas, de mama, no se sabe bien de ese gen, pero tenía resultados muy complejos. Y luego regresamos con la paciente, le hicimos la prueba y ella sí tenía esta mutación, tenía la mutación PMS2, pero no tenía la mutación CHEK2. Entonces, de repente, habíamos ya probado a todos en la familia y encontramos que había varios riesgos en mutación en estas familias. Algunos tenían otras mutaciones y entonces conforme seguimos descubriendo cada vez más genes de baja penetrancia y penetrancia moderada, encontramos que esta era la norma. Tenemos tantos genes en esta familia, teníamos que evaluar tantos riesgos a la vez. Entonces lo lógico era utilizar paneles genéticos que vieran varios riesgos genéticos a la vez. Lo que los paneles nos enseñaron fue algo muy interesante en los últimos años. Primero, el gen CDH1, que es cáncer gástrico hereditario, pensábamos que todos que tenían cáncer gástrico, que todos iban a tener cáncer gástrico, pero con este panel vemos que nada más algunos tienen cáncer gástrico y que este cáncer gástrico no es tan común, lo cual hace más engañoso, ¿no? Para saber qué hacer cuando encontramos uno de estos genes. Y como dije antes, también encontramos más mutaciones BRCA en cáncer de colon. Un par de artículos en los que trabajé muestran que encontramos más riesgo extenso en cáncer gástrico en otros genes que antes no considerábamos, como ATM. Ese es colorectal, gástrico, o sea, son riesgos menores que los de páncreas y de mama, pero aún así existen esos riesgos. Y también un grupo sacó un artículo en Nature que muestra que la mutación MUTIH es parte de los tumores neuroendocrinos. Nunca lo hubiera yo imaginado, pero bueno, fue algo interesante que se descubrió y vemos también mosaicismo en los pacientes que se someten a estas pruebas. Estamos aprendiendo mucho. Y el último punto es el APC 1307K. Realmente no nada más es uno aislado para los judíos askenazi, sino que este gen es común en otros grupos. Hay que hacer prueba más personas. Con parte del trabajo que hice con Alison Caring de Stanford, encontramos que la penetrancia relativa de los genes realmente quizás sea diferente a lo que creíamos. Hay algunos genes que son más penetrantes, otros menos penetrantes para BRCA1 y 2. Posiblemente haya penetrancias variables dependiendo del cáncer que estemos estudiando. Una de las cosas más difíciles de las que hablaré en un minuto es que estamos encontrando mutaciones en muchos lugares, incluyendo cánceres. Entonces, el siguiente puente a cruzar es ver si estas mutaciones causan esos cánceres o si estas mutaciones nada más son mutaciones portadoras que estamos encontrando en la gente. Esa va a ser una pregunta difícil que habrá que responder. Y finalmente, estamos demostrando que pruebas de un solo gen, aun cuando sí tienen un lugar en ciertos casos, quizá para muchas personas hacer una sola prueba no les ofrece una gran evaluación porque hay otros riesgos que nos estarían cubriendo con una sola prueba. ¿Cuáles son las desventajas de los paneles? Bueno, hay varias. Altas tasas de variantes, de significancia incierta, hay muchos cambios que no podemos explicar y los pacientes odian eso. Cuando les preguntan, dicen, eso es lo peor de hacerme una prueba genética, cuando me dan un resultado y te dicen que no saben qué significa. O resultados no anticipados, como les estaba yo diciendo, donde le dicen a alguien que tiene un riesgo y que él ni siquiera tenía idea de que eso fuera relevante para su vida. Los médicos no saben cómo manejar estos pacientes, los pacientes se abruman sabiendo que tienen ese riesgo. Y el tercer punto es importante, hay muchos genes en los paneles. Hay empresas que seleccionan qué genes probar, a veces ponen todo. Entonces se obtienen resultados de genes para los que ni siquiera
siquiera tenemos guías y eso puede ser frustrante para los médicos porque las guías con las que trabajamos con NSSN tratan de estar al día, pero es muy difícil. Y lo que ya dije antes, las aseguradoras son muy escépticas de pagar pruebas de 42 o 72 genes a la vez cuando realmente nada más les interesan a los pacientes 4 o 5. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Lo más importante que ha empezado a cambiar mucho en el último año en la oncología es que cada vez haya mayor necesidad de genética tumoral y de genética integral, porque los tumores nada más son los genes de la línea germinal que se han desarrollado a través de vías y mutaciones, pero cuando hacemos secuenciación del tumor del paciente, básicamente ahí vamos a tener una imagen del genoma germinal y encontraremos mutaciones que provienen de esa línea germinal. Y si no le decimos esto a la gente y no utilizamos estos riesgos en nuestra ventaja para asesorar a la familia, no estaremos haciendo algo útil. Entonces hay que volvernos más sofisticados al respecto. Hay algunos tumores como los de colon que trato en donde ya mandamos a hacer paneles de genes en esos tumores de colon, y también cáncer de pulmón, ahí también hacemos paneles, pero nos queda mucho por hacer para ser más sofisticados en ello. Uno de los beneficios al desarrollar secuenciación de líneas germinales tumorales es que va a ser más útil para los pacientes porque les podríamos hacer una prueba genética que les dé información en ese momento. Actualmente estoy haciendo un estudio en Fox Chase en donde la gente que tiene cirugía oncológica de colon, endometrial o de ovario, estamos abordándolos antes o después de la cirugía y los ofrecemos un panel hereditario de multigenes gratuito. O sea, se les hace la prueba. Estas pruebas nos dieron $250 por prueba y es muy barato en comparación como estaba hace 10 años. Entonces obtenemos toda esa información desde el inicio del paciente y más del 50% de los pacientes están fascinados. Quieren que les hagamos una prueba de muchos genes en una sola ocasión. También tenemos el problema de la variancia. ¿Cómo vamos a manejar esa variancia que obtenemos de esos genes? Eso queda por resolverse. ¿Cómo podemos enseñar a los oncólogos para que sean quienes hablen con los pacientes y que guíen la terapia cuando hay un tumor, pero también que obtengan información de la familia, porque los oncólogos están más interesados en referir a los pacientes a los genetistas. A los oncólogos no les gusta tanto trabajar con los pacientes, entonces hay que ver cómo va a funcionar todo esto. Memorial creo que sacó un artículo maravilloso. Si alguien quiere leer algo bueno, esto es de Schrader de hace 2 años, que vio 1500 tumores y los secuenció. Entonces hicieron una gran investigación de genes en riesgo hereditarios. Las cifras fueron impresionantes. Casi 13% de los pacientes tenían una mutación en línea germinal y uno de los genes en el que pensamos como BRCA Lynch fueron muy comunes en esta población. Incluso si nos concentráramos en los 56 genes que la gente tiene que conocer, aún así fueron 6,5 quienes tuvieron esos genes. Entonces, si mandan a hacer estos perfiles tumorales como medicina fundacional, hay que decirle a la gente que van a encontrar cosas de las que luego van a tener que hacer algo, también hay que hacer que los pacientes firmen un consentimiento informado para poder hacer ello. Un buen artículo de este grupo, de MD Anderson, realmente vio también la prueba de muchos pacientes. Estas fueron 1000 muestras del MD Anderson y parte de la información que recabaron y que fue muy útil fue ver que cuando encuentran una variante en una mutación de BRCA1 y 2 en un tumor, la probabilidad es 80% de que también esté en la línea germinal. Si encuentran uno en MSH6 o PALB2, es 50%. O sea, si ven esto en los tumores, ¿cuáles son las probabilidades de que eso también esté presente en la línea germinal? Eso les va a ayudar también para la consejería con los pacientes. Hay otros genes como APC, MLH1, STK11, esos rara vez están en la línea germinal. En este caso, no van a mandar estas mutaciones a la clínica genética, porque entonces va a ser un trabajal.
porque estos no están en la línea germinal. También hemos visto de este artículo que el tratar de utilizar secuenciación de siguiente generación de frecuencias alélicas para poder predecir si una mutación fue germinal o nada más en el tumor, eso no sirve. O sea que más bien hay que utilizar mejor esos números para tomar mejores decisiones. En un trabajo que hice en medicina fundacional, lo que yo hice y lo que hizo Siever y su grupo, encontramos tasas similares de la probabilidad de encontrar riesgo en línea germinal en tumor va de 3 a 7%. Nuestros estimados son muy conservadores. Si hubiéramos investigado más, quizá hubiéramos llegado a un 10-15%. O sea, los riesgos son muy altos de encontrar esto en línea germinal. Y también lo que es interesante acerca del estudio es que cuando ven ustedes en dónde encuentran estas mutaciones, en qué tumores se encuentran, verán ustedes la cifra de abajo en morado. Más del 50% de las mutaciones estaban en tumores que no eran tumores que normalmente esperaríamos con esas mutaciones. Encontramos mutaciones BRCA en cáncer de pulmón, no en cáncer ovárico de mama. Entonces aquí del lado derecho ven algunos de los genes. En MUTI, BRCA, BRCA1-2, encontramos estas mutaciones, pero no estaban donde esperábamos que estuvieran. Hemos encontrado entonces que estas mutaciones son patogénicas y ocasionan enfermedad, o simplemente la gente lleva estas mutaciones. O sea, hay que resolver estas preguntas, pueden ser muy confusas. Entonces lo que hemos encontrado, como ven abajo, es que cada vez más de estas mutaciones deleterias estaban en genes que no esperábamos, y esta historia pues se sigue estudiando. Lo que se hizo en este artículo de Schrader, y lo que hace que es un buen artículo, es que estudiaron de ese 13%, vieron los tumores y encontraron que nada más 20% mostraban pérdida de heterozeigosidad o pérdida de activación del segundo alelo. 80% de aquellos que tienen mutación en línea germinal son nada más portadores. Esa mutación no va a llevar a cáncer, simplemente es una mutación portadora que puede afectar el riesgo en su familia, pero no va a afectar su riesgo. Pienso que esto fue un hallazgo impresionante. Y si vemos también una muestra de este 33%, encontramos inactivación del segundo alelo, pero en un tipo tumoral que no se había descrito antes. Lo que hemos visto entonces es que estos genes están en estado de portadores, incluso si no fueran portadores, aun cuando hubiera activación bialélica, 33% de las veces están en un lugar donde no lo esperábamos, o sea, en un tumor en donde no lo esperábamos. Entonces creo que esto es muy interesante, y si tienen tiempo de leer este artículo, se los recomiendo, es muy bueno. Esto en los últimos años ha llevado a grandes cambios en las políticas. ASCO, el grupo oncológico, sacó estas guías actualizando las guías genéticas anteriores, y ahora dice que necesitamos pensar en pruebas tumorales de maneras similares a las pruebas hereditarias. Recomiendan ahora que todos los médicos que manden a hacer estas 600 paneles de 600 genes, que hablen con sus pacientes antes y les digan: necesitas saber que podríamos encontrar algo sobre tu riesgo. Si quieres ver a los genetistas puedes hacerlo, pero necesitamos hacerlo. No obligan que todos vean a un genetista, pero sí enfatizan que se dé la información a los pacientes, y también enfatizan la importancia de que algunos pacientes quizá no quieran la parte hereditaria, pero sí hay que darles a los pacientes de decir: no quiero la información hereditaria, quiero nada más las pruebas para mí, para saber de mi tratamiento, pero no quiero saber de la parte hereditaria. Y eso tiene implicaciones éticas y legales. Si tienen niños, o sea, hay otra gente alrededor y saben que tienen mutación BRCA, pero no se lo van a decir al papá, entonces es un gran problema. Y lo último que quiero comentarles. Esto ha llevado a probar tumores con pruebas basadas en la población. Tenemos una gran lógica de lo que hemos aprendido de los tumores, de que los riesgos son muy altos. 13-15% de las personas con cáncer tienen mutación genética, y es importante para predecir su riesgo y el de sus parientes. Ya sabemos que este cáncer es muy común, 1 en 3 personas va a tener cáncer. Sabemos que muchas de estas mutaciones son muy comunes: ATM, MUT, YH, CHEK2, 1 en 50
tienen esto, los BRCA uno en 500. Se hizo un estudio en nuestro país mostrando que si tomamos gente aleatoria de la sala, la tasa de portadores es de 3 a 5%. O sea, sí es bastante común y no está bien que no hagamos pruebas, porque podríamos prevenir muchos cánceres. Abajo lo que muestro es que el costo al mismo tiempo ha bajado muchísimo. Una vez que a Myriad se le acabó la patente, lo que vemos es que los costos se han reducido. Como dije, ahora en Estados Unidos podemos hacer pruebas de pacientes a través de una empresa que se llama Color, que es en línea, $250, 30 genes. Invite también, $250, hace prueba de 42 o 72 genes. Esto está comparado con lo que costaba antes, $6,000 por Myriad. Y finalmente, Angelina Jolie ha ayudado a nuestro campo mucho, porque ha salido y ha dicho, sabes que estos genes son comunes y yo tengo este gen y esto es lo que voy a hacer para mejorar mi salud. Entonces, Angelina Jolie y otros han normalizado lo que antes era algo muy especializado y han dicho que esto debe ser parte de la salud y que uno debe de darse cuenta y hacer algo al respecto. Lo que también hemos encontrado es que la actitud pública ha cambiado hacia los genes. La gente ahora está menos preocupada acerca del estigma de tener una mutación genética. O sea, la gente ahora sabe que esto ya es parte de su salud y ya no se les etiqueta como antes. La gente ahora quiere saber para poderse proteger. Nuevamente regresando a nuestro volcán, lo que necesitamos entonces, ahora que tenemos estos nuevos genes, estas nuevas pruebas, regresamos a las mismas preguntas de antes. Necesitamos entender mejor la penetrancia de los genes que hemos identificado y luego necesitamos entender mejor la prevalencia de la base del volcán y quiénes están en esa base para desarrollar recomendaciones que estén personalizadas para la gente. Algo que necesitamos hacer es probar a más gente. Necesitamos pruebas en población más amplia y pruebas diversas. Hacer pruebas de diferente, nada más a la gente rica en Estados Unidos, pues no nos va a decir nada a nosotros. Necesitamos quizá expandir las pruebas. Y también necesitamos... Esta computadora me odia, si esta cambia y cambia. Necesitamos entender mejor las mutaciones y cómo integrar esta información en el historial familiar, en los riesgos ambientales. Lo que yo creo es que todo está integrado, no nada más es un gen y una mutación, es el gen, la mutación, la exposición y también lo que proviene de la familia. Todo eso hay que integrarlo porque eso se relaciona con el riesgo. Es así como empezamos en los 80 y en los 90 con grandes bases de datos de mutaciones y riesgos ambientales. Y es así como lo veo. Yo hice esta fotografía la otra vez y creo que es una buena ilustración porque hay que incorporar el riesgo ambiental, el riesgo familiar, habrá traslape y luego los genes de alta penetrancia, de baja penetrancia, arriba y abajo y en la línea negra está el nivel continuo de riesgo que alguien tendría. Entonces, al conjuntar todos los datos de todo esto, ojalá nos ayude a poder utilizar un programa que nos indique básicamente cuál es el riesgo y saber qué tiene que hacer la gente en relación con su riesgo. Muchas gracias por su atención. Agradezco la invitación. I'm sure there will be many questions thanks to this excellent presentation. Smil signed an agreement with Philadelphia and that's why the doctor came. Thank you, doctor, for coming over. Maybe in the future, next generations, instead of asking the name or after asking the name whenever they meet someone, they will need to ask for the family profile to know whether it's good to marry that person or not. Are there any questions from our audience? Yes, doctor. And the microphones, please. A lot is spoken about breast cancer, ovarian, colon cancer. I would like to know, what about prostate? Because prostate cancer maybe is one of the most common
cancers in our country. So what happens with these people whose father, uncle, the older brother die out of prostate cancer? What are the genes that account for that? That's one question. And the other one, a patient that undergoes prostate surgery, how important is the follow-up of these patients and to know the status of those genes? Microphone, please. Yes, up here, or a microphone, please. Esas son buenísimas preguntas. Algo que no mostré aquí, o no les dije cuando les mostré la imagen de nuestro grupo de investigación en Fox Chase, es el otro caballero, el doctor Oviris, que es quien se concentra en la genética del cáncer de próstata. Sí, tenemos una clínica especializada ahí y hemos aprendido mucho en los últimos 4 o 5 años acerca de cáncer de próstata hereditario. Lo que hemos aprendido es que los genes BRCA2, especialmente el 2, BRCA2 es un gran factor de riesgo, especialmente para cáncer de próstata agresivo. El 1 también contribuye. El síndrome de Lynch también tiene cáncer de próstata. Entonces hay otros genes, HOXB2 y otros más. Lo que sabemos de cómo integrar la genética en cáncer de próstata no está al mismo nivel que como para cáncer de colon o de mama. Todavía no llegamos ahí. Para responder su segunda pregunta, estoy de acuerdo. Me parece que estamos empezando a entender cada vez mejor cómo detectar altos riesgos a grupos de alto riesgo en cáncer de próstata. Hay quienes tienen mayor riesgo, como los afroamericanos. Lo que estamos haciendo entonces es que si vienen de un grupo de alto riesgo, hacemos pruebas genéticas. De hecho, ahorita tenemos un estudio en donde quien tenga 2 parientes con cáncer de próstata, hacemos un panel de 25 genes para ver qué mutaciones hay ahí. Y si quieren, les damos esa información en un mes. Se las podemos mandar a SMEO para que se las mande a ustedes, pero hemos encontrado varias mutaciones, RIP1, BRCA, Lynch, genes que ni siquiera hemos esperado y que están ahí. Thank you, Doctor, for such an excellent lecture. I would like to ask a question about screening of low-risk population. What do you think about low-risk population screening? Because, you know, there's this mountain where we only see the peak of the iceberg. These are the high-risk patients clinically for genetic testing, but other patients that do not meet the criteria, shall those patients be screened or not? And even low-risk population, should they be tested? There are some examples in Jewish populations. All of them are screened, you know, to see who are the patients at risk. But I would like to hear your thoughts about this particular topic. Esa es una pregunta excelente y es por eso que, como les dije, somos muy buenos en la cima para identificar las mutaciones y de población en riesgo y hacer el tamizaje, pero en los grupos de bajo riesgo necesitamos todavía trabajar más para saber cuál es el nivel adecuado de tamizaje en ese grupo, porque como usted dijo, no me interesa tamizar a todos en la base del volcán como si estuvieran en la cima del volcán. O sea, no tiene sentido sacar una resonancia anual, alguien que tenga una mutación RIP1, si su riesgo de cáncer de mama quizá nada más sea de 1 o 2 veces más alto que el del promedio. Pero como usted dice,
Todavía no hemos avanzado lo suficiente como para hacer esos estudios. Lo que las guías están tratando de hacer este año es establecer umbrales de riesgo. O sea, si el riesgo de cáncer de mama está por arriba del 20% de riesgo durante toda la vida, será de alto riesgo y ahí sí le harán pruebas y resonancias. Pero si está por debajo de su umbral, estamos tratando de encontrar un punto de equilibrio, pero tiene usted toda la razón. Necesitamos más tiempo y más estudios de estos genes de bajo riesgo para detectar a quién sí hay que tamizar y a quién no y cada cuándo, porque todavía eso no lo sabemos. Ahorita todavía no somos buenos para ese grupo de bajo riesgo. Con esto respondo su pregunta, doctor Escudero. Doctor, from the biology of the tumor, heterogeneity of the tumor, when you find it on a primary site versus metastasis, there are variations, molecular variations, right, that expressed in different ways. Could we conclude the same about genetic variation, or a primary tumor still has the same genetic base as what we see in the metastases? La literatura que ha estudiado mutaciones genéticas y la manera en que cambian en el primario contra la metástasis, lo que hemos aprendido es que algunas mutaciones son muy estables durante la diseminación del cáncer. Si ven metástasis temprana, intermedia y tardía en los tumores, algunas de estas mutaciones clave son muy estables, pero los tumores acumulan más mutaciones. La excepción, sin embargo, a esta pregunta es que, por ejemplo, con algunos impulsores importantes, regresando a los genes BRCA, cuando tratan un tumor BRCA positivo con un platino, podemos ver tumores que vuelvan a tener una mutación en el BRCA para reactivar la mutación. Sabemos que algunos de los genes impulsores pueden adquirir nuevas mutaciones y entonces podríamos ver metástasis en otros sitios y ver que estos regresaron a su función original. Entonces, en resumen, muchos genes son estables del tumor a la metástasis, pero habrá otros que sí van a seguir cambiando del primario a la metástasis. Congratulations for your brilliant presentation. I am a surgical oncologist from Mérida, and I would like to share a case. I have a female patient that when she was 19, she had breast cancer, and she underwent BRCA negative. 16 years later, she came with a second primary in the opposite breast. And still, the test has not been carried out. Shall we run another BRCA test on her? Shall we? Or to extend the panel to the screen for other tumors? 16 years. Ciertamente puede hacer otra prueba BRCA porque está cambiado mucho en los últimos 16 años. Ya se agregaron la región P, BAR, pero lo mejor sería hacer un panel más amplio de los genes de riesgo de mama, BRCA, CHOP2, P53, PALB2. Hay datos recientes de PALB2 que el riesgo es casi tan alto como el BRCA2. O sea, yo haría un panel más amplio o de genes más específicos, pero más amplio para ver todo el riesgo de una sola vez.
Thank you for your excellent presentation. This is one of the most enjoyable talks I've ever heard. Yesterday, we were trying to wonder among the offering of genetic testing, which one to pick, which one to choose and pick. The best answer was geneticists would tell us, it's up to us, send patients to us, we will know which one to choose. But that's not a satisfactory answer. So how can we choose a test? Any hospital that have sequencing can do a next generation sequencing, or is there a certification? Or if there's no certification, why not? How to choose? Nosotros tenemos exactamente la misma pregunta. Y para nosotros, en Estados Unidos, en los laboratorios comerciales como Myriad, Ambry, Invite, todos ellos sí tienen que cumplir criterios de laboratorio para poder ofrecer las pruebas de manera general. Pero eso no quiere decir que tengan las mismas capacidades cuando detectan una variante en el gen para saber si esa variante realmente es patógena o no, o si es desconocida o es un polimorfismo. Entonces, algunos de los procesos de decisión pues provienen de laboratorios que tienen más experiencia y que sí saben cómo reportar algunas de las variantes. Sucede lo mismo en Estados Unidos y en México. Mucho tiene que ver también con el dinero que tengan los pacientes y lo que puedan pagar. Hay algunas compañías que han bajado el precio y entonces muchas veces las decisiones se toman de acuerdo con lo que el paciente pueda pagar por esa prueba. Entonces hay que equilibrar eso. Si el laboratorio puede detectar las variantes y si el paciente lo puede pagar. Nosotros no sacamos las pruebas de línea germinal hereditaria en ningún laboratorio de hospital. Nos vamos a los laboratorios comerciales que sabemos que han recibido una certificación. We would like to thank